Elena Ortiz nunca esperó que un simple error pusiera su vida en el centro de atención. En un momento, era solo una madre soltera trabajadora que atendía mesas e intentaba mantener a su hijo. Al siguiente, fue humillada por el magnate de la tecnología Nathan Carrington frente a un restaurante lleno de gente. Capturada en video, el mundo la observa sufrir, pero cuando Nathan le ofrece un acuerdo financiero para suavizar las cosas, Elena se niega. Decidida a recuperar su dignidad, Elena se adentra en el mundo de Nathan, solo para descubrir un lado de él que nunca esperó, atormentado por la culpa y la tragedia. A medida que sus vidas se enredan, sale a la luz una conexión impactante entre Elena y el hermano fallecido de Nathan, Daniel, lo que la obliga a enfrentar los miedos y secretos más profundos de los que ha estado huyendo. Ahora, Elena enfrenta una elección imposible: aceptar una fortuna que podría cambiar su vida para siempre o preservar la autoestima que tanto ha luchado por proteger. En una historia de perdón, sanación y redención, el precio de la dignidad nos muestra que incluso los actos más pequeños de valentía pueden cambiarlo todo. Para Elena y Nathan, el viaje para recuperar sus almas comienza con un solo acto de gracia. Elena se secó la frente y ajustó el nudo de su delantal mientras la prisa por la cena inundaba el restaurante. Echó un vistazo alrededor del lujoso comedor, con los nervios de punta mientras hacía malabarismos con los pedidos de las mesas llenas de clientes bien vestidos. El suave zumbido de la música clásica no logró aliviar su tensión mientras se movía entre las mesas, balanceando bandejas llenas de platos caros. La mesa 6 necesita más agua, gritó su gerente por encima del estruendo de la cocina. Elena asintió, tomó una jarra y se abrió paso a través del laberinto de mesas. La mesa 6 fue la más desafiante para ella. Nathan Carrington estaba sentado allí, rodeado de sus asociados, todos riendo, su conversación lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la sala. Nathan apenas levantó la vista cuando Elena se acercó con la jarra, con los ojos pegados a su teléfono. Su traje de diseñador, perfectamente planchado, desprendía un aire de riqueza intocable. Elena vertió agua con cuidado en el primer vaso, con las manos firmes hasta que uno de los hombres hizo una broma, haciéndola reír nerviosamente. Su agarre se resbaló por una fracción de segundo. El vaso se volcó. El agua fría salpicó el mantel blanco prístino, empapando la manga del costoso traje de Nathan. La mesa entera se congeló. Elena se quedó sin aliento. Nathan se puso de pie lentamente, sus movimientos calculados, como si cada gesto estuviera diseñado para intimidar. Miró su manga empapada, luego a Elena. Apretó la mandíbula. ¿Hablas en serio? Su voz era fría, cortando el restaurante como una cuchilla. Espero competencia, no esto. Lo siento mucho, tartamudeó Elena, agarrando una servilleta. Sus manos temblaban mientras trataba de secar el agua. Lo limpiaré. No te molestes, interrumpió Nathan, levantando la voz. Si esto es lo mejor que puedes hacer, tal vez deberías reconsiderar tu carrera. El restaurante quedó en silencio. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia la mesa. El rostro de Elena ardía de humillación, su corazón latía con fuerza mientras permanecía congelada, servilleta en mano. Déjame arreglarlo. ¿Arreglarlo? Se burló Nathan, mirándola de arriba a abajo con desdén. Ya has hecho suficiente. Solo vete. Consigue a alguien competente para que nos atienda. Elena parpadeó, luchando por contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Sus pies se sentían arraigados al suelo, pero se obligó a darse la vuelta, caminando tan rápido como pudo hacia la cocina. Podía sentir las miradas de todos sobre su espalda. Elena cerró la puerta de su pequeño apartamento detrás de ella, desplomándose en el sofá. El escozor de las palabras de Nathan resonó en su mente. Su teléfono vibró incesantemente a su lado. Gimió, agarrándolo. Su mejor amiga, Rosa, le había enviado un mensaje: ¿has visto esto? Elena abrió el video. Era del restaurante, alguien había filmado toda la escena. Se le retorció el estómago al ver el arrebato de Nathan repetirse con total claridad.
Los comentarios debajo del video se multiplicaban, una mezcla de indignación y lástima por ella. Multimillonario humilla a camarera. Asqueroso. ¿Quién se cree que es? Espero que lo demande. Elena dejó caer su teléfono sobre la mesa de café, con las manos temblorosas. El incidente estaba fuera de su control ahora. Sintió una oleada de vergüenza, no había pedido esto, no había querido convertirse en la última sensación viral. Se acurrucó en el sofá, cubriéndose con una manta como si pudiera protegerla del mundo exterior. Un golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió y encontró a su vecina, la señora Hernández, parada con un plato de galletas. «Mi niña, vi el video», dijo la mujer mayor, con los ojos suaves y preocupados. «La gente habla de ti, pero no dejes que eso te desanime. Eres más fuerte que esto». Elena forzó una sonrisa. «Gracias, pero no sé si lo soy». La señora Hernández le dio una palmadita en el brazo. «Has pasado por cosas peores. Solo recuerda, la gente está mirando ahora. Querrán ayudar». 2 días después, Elena estaba sentada en su apartamento, mirando fijamente aún. Elena recibió un correo electrónico en su teléfono. Era del equipo de relaciones públicas de Nathan Carrington, que le ofrecía una reunión y un acuerdo sustancial para resolver las cosas. Los dedos de Elena se cernían sobre la pantalla, la incertidumbre la carcomía. La cantidad que le ofrecían resolvería muchos de sus problemas. Finalmente podría pagar las facturas médicas de Mateo, tal vez incluso ahorrar un poco para su futuro. Pero aceptarlo se sentía mal, como vender su dignidad por un precio. Rosa la llamó esa noche. «Deberías tomarlo, Elena», le instó. «Piensa en Mateo». «Estoy pensando en él», respondió Elena, la frustración se apoderó de su voz. «Pero no quiero enseñarle que tenemos que aceptar lo que nos dan, sin importar lo humillante que sea». «Al menos podrías conocerlo», sugirió Rosa. «Escúchalo. Tal vez haya más en esto». Elena suspiró. «Tal vez». A la mañana siguiente, Elena se encontró parada a las puertas de la mansión de Nathan, sintiéndose fuera de lugar y fuera de su elemento. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente y ella caminó por el largo camino de entrada, con el corazón palpitando con fuerza. La mansión se alzaba ante ella, elegante y fría, su arquitectura moderna tan intimidante como el hombre que estaba a punto de conocer. Nathan la recibió en su oficina, sentado detrás de un enorme escritorio de vidrio. Se puso de pie cuando ella entró, indicándole que se sentara. «Elena», comenzó, su tono formal. «Quiero disculparme por lo que pasó». Elena se cruzó de brazos. «¿Recuerdas lo que me dijiste?». La expresión de Nathan vaciló por un segundo. Estaba bajo mucho estrés esa noche. «Fue innecesario». «Innecesario», repitió Elena. «Me humillaste frente a todo el restaurante». Los ojos de Nathan se encontraron con los de ella, y por un breve momento, vio algo. ¿Era culpa? «Lo sé», dijo en voz baja. «Y estoy tratando de arreglarlo. Es por eso que te estoy ofreciendo un acuerdo». Elena negó con la cabeza. «No se trata del dinero. Se trata de respeto». «¿Crees que tirarme dinero arreglará lo que hiciste?». Nathan se sentó, con el rostro tenso. «Estoy tratando de enmendarlo». «Y te digo que el dinero no arreglará esto», respondió Elena. «No puedes comprar la dignidad, Nathan». La tensión en la habitación aumentó, ambos enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. Nathan exhaló bruscamente, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «¿Qué quieres de mí entonces, Elena?», preguntó, con voz tensa. «No quiero nada de ti», dijo ella, poniéndose de pie. «Solo quería oírte decirlo». «¿Qué sabías que lo que hiciste estuvo mal?». La mandíbula de Nathan se tensó y, después de una larga pausa, asintió. «Estuvo mal. Lo siento». El corazón de Elena se retorció, la disculpa la tomó por sorpresa.
No estaba segura de si era genuina, pero era algo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con pasos firmes. Elena, la llamó Nathan. Ella hizo una pausa, pero no se dio la vuelta. Si cambias de opinión sobre el acuerdo. Sacudió la cabeza. No lo haré. Al salir de la mansión, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, su estómago se hundió cuando vio el identificador de llamadas, la escuela de Mateo. Su mano tembló cuando respondió. Señorita Ortiz, ha habido un accidente. Mateo está en el hospital. Tiene que venir rápido. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su auto, su corazón martilleando en su pecho. La disculpa, la humillación, nada de eso importaba ahora. Todo en lo que podía pensar era en llegar hasta su hijo. Las manos de Elena agarraron el volante con fuerza mientras aceleraba por las calles, su corazón latía sincronizado con el ritmo de sus pensamientos. Mateo. La palabra se repetía en su mente como un disco rayado. Ella ni siquiera había preguntado qué había pasado durante la frenética llamada telefónica desde su escuela, simplemente había corrido hacia el auto. Entró a toda prisa en la sala de emergencias del hospital, escudriñando la sala de espera hasta que vio a una enfermera detrás del escritorio. Mi hijo, Mateo Ortiz, tiene 8 años, lo trajeron de su escuela. La enfermera asintió, su expresión neutral pero tranquilizadora. Está en la habitación 204. El doctor Evans está con él ahora. Elena se apresuró por el pasillo, su respiración era entrecortada y entrecortada. Cuando entró en la habitación, vio a Mateo acostado en la cama, su pequeña figura inundada por las sábanas blancas. Estaba despierto, luciendo pálido y asustado, pero ileso. El doctor Evans estaba de pie junto a la cama, hablándole suavemente. Mateo, susurró Elena, corriendo a su lado. Se arrodilló junto a su cama, agarrando su mano. ¿Estás bien, mi hijo? Mateo asintió débilmente, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Estoy bien, mamá. Me duele el pecho, mucho. El doctor Evans se volvió hacia Elena. Tuvo un ataque de asma leve, pero ahora está estable. Lo mantendremos en observación durante unas horas para asegurarnos de que está bien, pero está fuera de peligro. Elena exhaló profundamente, el alivio inundó su cuerpo. Gracias, susurró, apretando la mano de Mateo. Pero su alivio duró poco. Cuando el doctor Evans se fue, la mirada de Elena se desvió hacia el monitor que emitía un pitido suave junto a la cama de Mateo. Sabía lo que vendría después, las facturas, la tensión. Besó la frente de Mateo, tratando de reprimir la opresión en su debería haber aceptado el dinero de Nathan. Tal vez así no tendría que preocuparse por pagar esto, por mantenerse al día con los costos médicos que siempre se acumulaban. ¿De qué sirve la dignidad cuando no puedes permitirte cuidar de tu propio hijo? Nathan Carrington estaba sentado solo en su estudio, el tenue resplandor de la pantalla de su computadora portátil iluminaba la habitación fría y minimalista. La reunión de disculpas con Elena se repitió en su mente por 100ª vez. Había esperado que terminara rápidamente, un simple intercambio de palabras y dinero. En cambio, lo había sacudido de una manera que no podía quitarse del todo. Su negativa lo había tomado por sorpresa. Nadie lo rechazaba, especialmente no una camarera que luchaba por llegar a fin de mes. Pero no era solo su desafío lo que lo carcomía. Era la forma en que lo había mirado, como si pudiera ver a través de las capas de control y perfección que él cultivaba con tanto cuidado. El dinero no puede arreglar esto, había dicho. Nathan cerró los puños a los costados. Por supuesto, ella tenía razón. El dinero no podía arreglarlo todo. No había arreglado la ruptura entre él y Daniel antes de que su hermano muriera. No había borrado la culpa que lo perseguía todas las noches, la culpa de haber dejado que su hermano se alejara, de no haberlo comprendido hasta que fue demasiado tarde. Nathan se apartó de su escritorio y caminó de un lado a otro por la habitación.
Había evitado pensar en Daniel durante tanto tiempo, se había sumergido en el trabajo, en acuerdos y adquisiciones, pero las palabras de Elena lo habían devuelto todo. La verdad era que su arrebato en el restaurante no había tenido nada que ver con ella. Había tenido que ver con él, con su propia culpa y su dolor no resuelto. Tal vez por eso se sintió obligado a acercarse a ella de nuevo. No para arreglar su imagen, sino para enfrentar la verdad de sus propios errores. Elena se sentó al pie de la cama de hospital de Mateo, mirándolo dormir pacíficamente. El pitido silencioso del monitor cardíaco llenó la habitación, un ritmo suave que no hizo mucho por calmar la tormenta que rugía en su mente. La enfermera acababa de entregarle el presupuesto de la estancia en el hospital y el tratamiento. Era más de lo que ganaba en 2 meses de camarera. Se mordió el labio, las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Mateo necesitaba nuevos inhaladores, controles, cosas que ella simplemente no podía permitirse. Su orgullo la había mantenido hasta ese punto, pero ahora, mirando las crecientes facturas médicas, no estaba segura de que fuera suficiente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rosa entró, su expresión era una mezcla de simpatía y preocupación. ¿Cómo está Mateo?, preguntó Rosa, cruzando la habitación para abrazar a Elena. Está bien. Tuvo un ataque de asma, pero los médicos dicen que estará bien, respondió Elena, con la voz tensa. Respiró profundamente, tratando de empujar hacia abajo el peso en su pecho. Pero Rosa, no sé cómo voy a pagar todo esto. Rosa la miró con preocupación. Elena, tal vez sea hora de reconsiderarlo. El dinero que Nathan ofreció, podría ayudar. Podría hacer las cosas más fáciles para ti y Mateo. Elena apretó la mandíbula y una ola de frustración la invadió. ¿Crees que no he pensado en eso? Solo que, no quiero tomar su dinero y sentir que he vendido mi dignidad. Rosa se arrodilló a su lado, con voz amable. No se trata de vender tu dignidad. Se trata de hacer lo mejor para tu hijo. A veces, tenemos que hacer concesiones, incluso cuando duele. Elena se miró las manos, con el corazón pesado por el peso de las palabras de Rosa. ¿Valía la pena arriesgar el bienestar de Mateo por su orgullo? Al día siguiente, mientras Elena estaba sentada al lado de Mateo en el hospital, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Nathan. Elena, espero que Mateo esté bien. He estado pensando en nuestra conversación y quería disculparme de nuevo. Nunca quise lastimarte. Mi reacción esa noche no fue por ti, fue por mí. Perdí a alguien cercano a mí, mi hermano Daniel, y he estado cargando con mucha culpa. No lo llevé bien. Sé que el dinero no puede arreglarlo todo, pero si hay alguna manera en que pueda ayudarte, por favor házmelo saber. Elena miró la pantalla, con el corazón palpitando fuerte. Daniel. El nombre le hizo recordar algo lejano, pero era demasiado confuso para captarlo. No sabía que Nathan tenía un hermano, y mucho menos que había fallecido. Dudó antes de escribir una respuesta. Mateo está bien. Gracias por contactarme. No sabía nada de tu hermano. Lamento tu pérdida. Hizo una pausa, con los dedos flotando sobre la pantalla. Por primera vez, sintió que Nathan era más que un CEO rico y arrogante. Tal vez, solo tal vez, no eran tan diferentes después de todo. Si estás dispuesta a hablar de ello, me gustaría saber más sobre Daniel. Presionó enviar, con curiosidad. No estaba segura de por qué quería saber más, tal vez era porque entender a Nathan significaba entender al hombre que había sacudido su vida tan profundamente. Más tarde esa noche, Elena recibió una llamada telefónica de un número desconocido. ¿Señorita Ortiz? Mi nombre es Robert Lang, soy abogado y represento el patrimonio de Daniel Carrington. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué me llama? Señorita Ortiz, entiendo que esto es inesperado, pero usted fue nombrada en el testamento del señor Carrington. Él dejó su testamento en el 2001. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho.
Daniel Carrington, el hermano de Nathan, el mismo hermano que Nathan había mencionado hacía apenas unas horas, ¿por qué Daniel le dejaría dinero? Ella no lo conocía, ¿o sí? No. No lo entiendo, tartamudeó Elena. Debe haber algún error. No hay error, señorita Ortiz, respondió el abogado. Daniel Carrington fue muy claro en sus deseos. Quería que usted tuviera esto. La mente de Elena corría. Pensó en el mensaje de Nathan, en el vago recuerdo de un amable extraño de años atrás, un hombre que la había ayudado cuando estaba en su peor momento. ¿Podría haber sido Daniel? Pero, ¿por qué no le había dicho quién era? Cuando terminó la llamada, las preguntas se arremolinaban a su alrededor, demasiadas para responder a la vez. Pero una cosa estaba clara, esta herencia podría cambiarlo todo. Podría salvar a Mateo. Podría aliviar la carga financiera que había soportado durante tanto tiempo. Pero aceptarlo significaba enfrentarse a un pasado que no comprendía del todo y, una vez más, elegir entre su orgullo y el bienestar de su hijo. Elena miró a Mateo, que dormía plácidamente en su cama de hospital. Sabía lo que tenía que hacer. Elena estaba sentada en la oficina del abogado, con los dedos agarrando el apoyabrazos de la silla como para estabilizarse ante las olas de confusión que se estrellaban contra su mente. La oficina era absolutamente moderna, con muebles de caoba relucientes y estanterías llenas de libros de derecho. Frente a ella, Robert Lang, un hombre de cabello plateado con un traje inmaculado, se ajustó las gafas y miró los papeles que tenía delante. Señorita Ortiz, entiendo que esto debe ser una sorpresa, comenzó Lang, con voz tranquila pero directa. Pero el señor Daniel Carrington la nombró beneficiaria en su testamento. Dejó una suma sustancial de dinero para usted y su hijo. Elena parpadeó, todavía tratando de procesar las palabras. Pero, no conocía a Daniel Carrington. En realidad no. ¿Por qué me dejaría algo? Lang sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso es exactamente lo que estamos aquí para discutir. El señor Carrington era un hombre muy reservado, e hizo estos arreglos en silencio. Creo que sintió cierta conexión contigo, aunque no tengo los detalles personales de esa relación. Elena frunció el ceño, su mente volvió corriendo al recuerdo del hombre amable que había conocido hace años, un hombre que la había ayudado a salir de una situación difícil cuando más lo necesitaba. Había sido tan misterioso, nunca mencionó su nombre completo o su familia. ¿Podría ese hombre haber sido Daniel? Entonces. Daniel me ayudó una vez, admitió Elena lentamente. Pero nunca me dijo quién era. Ni siquiera sabía que estaba relacionado con Nathan hasta ahora. Lang asintió. Eso suena consistente con el carácter del señor Carrington. No estaba interesado en usar su apellido o riqueza en su vida personal. Sin embargo, él claramente pensaba muy bien de ti y quería asegurarse de que tú y tu hijo estuvieran bien cuidados. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Ese dinero podría cambiarlo todo, podría asegurar el futuro de Mateo y aliviar la constante tensión financiera que la agobiaba. Pero, ¿a qué precio? ¿Realmente podría aceptar ese regalo de un hombre al que apenas conocía, especialmente sabiendo la tensión entre él y Nathan? De regreso en su pequeño apartamento esa noche, Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con la carta del abogado todavía en su mano. Mateo jugaba tranquilamente en la otra habitación, su suave zumbido flotando en el aire. Los pensamientos de Elena estaban lejos del presente, enredados en el pasado. Ahora recordaba ese día con tanta claridad. Había estado en el punto más bajo de su vida, apenas sobrevivía, haciendo malabarismos con 2 trabajos y tratando de llegar a fin de mes para su hijo. Entonces, en una tarde lluviosa, había conocido a un hombre afuera del restaurante donde trabajaba. Estaba empapado, parecía que acababa de llegar de una tormenta, y sin embargo había algo tranquilo y reconfortante en él. No deberías tener que hacer esto sola, le había dicho, entregándole suficiente dinero para pagar algunas facturas y comprar alimentos para semanas. Nadie debería hacerlo. Ella le había preguntado su nombre, pero él solo había sonreído suavemente.
Daniel, le había dicho, antes de desaparecer bajo la lluvia. Ese había sido el final. Nunca lo había vuelto a ver, nunca esperó volver a verlo. Pero ahora, años después, sabía la verdad. Daniel Carrington, el hermano de Nathan, había sido el hombre que la había ayudado cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Nathan estaba de pie en el gran vestíbulo de la finca de la familia Carrington, con el peso del día sobre sus hombros. Su madre, Linda, estaba sentada en el salón, observándolo con sus ojos penetrantes mientras caminaba de un lado a otro. «¿Estás pensando en Daniel otra vez?», dijo, con su voz suave pero llena del tipo de autoridad que proviene de años de tener el control. Nathan se detuvo, con las manos apretadas a los costados. «No puedo dejar de pensar en él», admitió. «Siento que todo lo que hago ahora está de alguna manera conectado con él. La forma en que se fue, la forma en que se distanció de nosotros». Linda suspiró y se puso de pie, sus movimientos elegantes mejoraron. Sin dejar de lado la carga que llevaba encima, se acercó a su hijo y le puso una mano en el brazo. «Nathan, tu hermano eligió su camino. Rechazó nuestra riqueza y la vida que construimos. Eso es culpa suya, no tuya». «Pero yo no lo ayudé», murmuró Nathan, con la voz cargada de culpa. «Lo alejé. No entendía por qué vivía como lo hacía, y ahora, se ha ido. Y yo estoy recogiendo los pedazos». Los ojos de Linda se suavizaron y, por primera vez en años, hubo un destello de vulnerabilidad en su mirada. «Yo también lo extraño, Nathan. Pero no puedes llevar esa carga solo». Daniel tomó sus decisiones. Nathan se dio la vuelta, su mente se llenó de recuerdos de la rebelión de su hermano contra su educación privilegiada. Pero más que eso, sus pensamientos se dirigieron a Elena. Ella estaba conectada con Daniel de una manera que él no había previsto, y ahora, sabiendo que su hermano le había dejado dinero, sin decirle la verdad, solo profundizó su sentido de responsabilidad. Elena se paró frente a la mansión de Nathan una vez más, sintiendo la misma sensación de inquietud que la había invadido durante su primer encuentro. Había llamado a Nathan después de enterarse del testamento de Daniel, queriendo respuestas. Ahora, no estaba segura de querer estar allí. Nathan abrió la puerta él mismo esta vez, muy lejos de su primer encuentro. Su expresión era cansada, pero había un indicio de algo más suave en sus ojos. «Elena», dijo en voz baja. «Entra». Ella entró, sus nervios zumbaban mientras entraban a su oficina. La tensión entre ellos era palpable, pero Elena fue la primera en romper el silencio. «¿Por qué no me dijiste sobre Daniel?», preguntó, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de ella. Nathan suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo sabía, al principio. No sabía que te había dejado algo hasta después de su muerte. Y para entonces, no pensé que me correspondiera decírtelo». Elena se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Pero sabías que me ayudó. ¿Por qué no dijiste nada cuando nos conocimos?». «No quería complicar más las cosas», respondió Nathan, mirándola a los ojos. «La vida de Daniel era suya y no quería estar relacionado con nuestra familia». Lo dejó en claro. Elena negó con la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. «No se trata solo del dinero, Nathan. Daniel me ayudó cuando nadie más lo hizo. Ni siquiera sabía quién era realmente y ahora, no sé cómo sentirme con todo esto». Nathan se acercó más, con expresión seria. «Sé que es mucho para procesar, pero Daniel dejó ese dinero para ti, Mateo, porque creía en ti. Vio tu fuerza. Y tal vez, en cierto modo, fue su manera de enmendar la vida que eligió dejar atrás». Elena tragó saliva con fuerza, sus emociones se arremolinaban. No sabía si podía aceptar esto, aceptar el dinero de Daniel, aceptar la conexión con una familia que apenas conocía. Pero en el fondo, sabía que esto era más que solo la herencia. Se trataba de comprender al hombre que la había ayudado y encontrar una manera de reconciliar el pasado con el presente. Más tarde esa noche, mientras Elena estaba sentada con Mateo en su pequeña sala de estar, notó que su respiración parecía más trabajosa de lo habitual.
El sonido de sus respiraciones superficiales le provocó un escalofrío en la columna vertebral y su corazón se encogió de miedo. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Él asintió débilmente, pero hizo una mueca mientras intentaba recuperar el aliento. Elena no lo dudó. Agarró su inhalador y se lo dio, rezando para que lo ayudara. Pero a medida que pasaban los minutos y su respiración no mejoraba, el pánico se apoderó de ella. Lo levantó y corrió al hospital, con el corazón acelerado al ritmo de sus pasos. Cuando llegaron, Mateo respiraba con dificultad y su pequeño cuerpo luchaba por respirar. Los médicos lo llevaron de inmediato y Elena solo podía caminar de un lado a otro por la sala de espera, con las manos temblorosas. Después de lo que parecieron horas, el doctor Evans se acercó a ella con expresión seria. «Señorita Ortiz, la condición de Mateo está empeorando. Vamos a tener que mantenerlo aquí para que reciba más tratamiento». El corazón de Elena se desplomó y su mundo dio vueltas. No podía permitirse esto. No podía soportar ver a su hijo sufrir así. Y cuando la realidad de la situación la golpeó, supo que tenía que tomar una decisión. El dinero de Daniel podría salvar a Mateo. Podría proporcionarle la atención que necesitaba desesperadamente. Pero aceptarlo significaba aceptar una conexión con los Carrington, un mundo del que siempre había luchado por mantenerse alejada. Con lágrimas en los ojos, Elena tomó la decisión que había estado temiendo. Tendría que aceptar la herencia de Daniel. Por Mateo. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando los papeles que le había dejado el abogado. Parecía surrealista, números tan grandes que no podía comprender lo que significaban. La herencia que Daniel le había dejado podría pagar las facturas médicas de Mateo, sacarlo de deudas e incluso cubrir su educación futura. Pero el peso de la culpa se cernía sobre ella como una nube. «Esto se siente mal», murmuró en voz alta, golpeando los papeles con los dedos. Rosa, sentada frente a ella, frunció el ceño incredulidad. «Elena, ¿qué tiene de malo esto? Has estado luchando durante tanto tiempo. Este dinero es un regalo». Elena negó con la cabeza. «Pero no lo gané. Proviene de alguien que apenas conocía. Y está vinculado a la familia de Nathan. Al tomarlo siento como si estuviera perdiendo una parte de mí, como si estuviera dejando que ellos ganen de alguna manera». Rosa suspiró, inclinándose hacia adelante. «Tienes que pensar en Mateo. Piensa en lo que esto puede hacer por él. No se trata de ti, se trata de darle una vida mejor. Eso es lo que Daniel quería, o no te lo habría dejado a ti». Elena bajó la mirada, con el corazón apesadumbrado. Sabía que Rosa tenía razón, el bienestar de Mateo tenía que ser lo primero. Aún así, la idea de tomar el dinero de Daniel la carcomía, como si aceptarlo significara que había fracasado en ser fuerte, en valerse por sí misma. Finalmente, tomó el bolígrafo. «Para Mateo», susurró, firmando con su nombre en la línea de puntos. Al día siguiente, Elena se encontró de nuevo parada frente a la mansión de Nathan, con los nervios destrozados. Había llamado a Nathan después de firmar los papeles, accediendo a reunirse con él y hablar. Una parte de ella todavía no podía creer que hubiera aceptado la herencia de Daniel, y sabía que enfrentarse a Nathan era parte de aceptarla. Cuando Nathan abrió la puerta, su expresión era más suave de lo que había visto antes, casi vulnerable. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Elena asintió, pasando junto a él hacia el interior frío y elegante de su casa. «Firmé los papeles», dijo en voz baja. «Acepté el dinero de Daniel». Nathan exhaló, luciendo aliviado. «Me alegro de que lo hayas hecho. Sé lo difícil que debe haber sido para ti». «No lo hice por mí», dijo Elena, con voz firme. «Lo hice por Mateo. Pero necesito que entiendas algo, no estoy tomando esto porque necesite que me salven. Lo estoy haciendo porque mi hijo necesita ayuda. No quiero tu compasión». Nathan negó con la cabeza. «No se trata de compasión, Elena.
Se trata de darles a ti y a Mateo la oportunidad de tener algo mejor. Daniel hubiera querido eso. Los ojos de Elena se suavizaron, aunque todavía sentía el aguijón del orgullo en el pecho. Sigues diciendo lo que Daniel hubiera querido, pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué quieres de todo esto? Nathan vaciló, la pregunta claramente golpeó más cerca de lo esperado. Quiero arreglar las cosas, dijo finalmente, en voz baja. Quiero ayudar en lo que pueda, porque he pasado gran parte de mi vida sin hacer lo suficiente. Por Daniel. Por nadie. Más tarde esa noche, Nathan invitó a Elena a cenar con él y, por primera vez, conoció a Linda Carrington en persona. La madre de Nathan estaba serena y majestuosa, sus agudos ojos azules estudiaban a Elena con una mezcla de curiosidad y algo más, culpa, tal vez. Gracias por venir, dijo Linda, con voz suave pero formal. Nathan me ha contado mucho sobre ti. Elena asintió cortésmente. Es un placer conocerte. Se quedaron sentados en silencio durante unos momentos, el peso de la conversación era pesado entre ellos, hasta que Linda finalmente habló de nuevo, su voz teñida de tristeza. ¿Conocías a Daniel, no? Él habló de ti una vez. Admiraba tu fuerza. Elena parpadeó sorprendida. ¿Lo hizo? Linda asintió, su expresión se suavizó. Daniel siempre admiró a las personas que podían vivir con dignidad, a pesar de las dificultades. Creo que es por eso que te dejó el dinero. Vio algo en ti que le recordaba lo que deseaba haber sido. El corazón de Elena se encogió ante las palabras de Linda, sus sentimientos de culpa se mezclaron con una nueva ola de comprensión. Pero, ¿por qué nunca me dijo quién era realmente? Daniel rechazó todo lo relacionado con nuestra familia, explicó Linda en voz baja. No quería nuestra riqueza, nuestro privilegio. Pensó que lo hacía débil. Entonces, vivió su vida lejos de nosotros, eligiendo un camino que era más difícil pero, a sus ojos, más puro. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Daniel había visto sus dificultades y había decidido ayudarla, incluso cuando no tenía nada que ganar. Y ahora, aceptar su dinero se sentía como un regalo y una carga a la vez. A medida que avanzaba la velada, la conversación entre Elena y Nathan fluía con más facilidad. Había una nueva comprensión entre ellos, un sentimiento compartido de culpa, pérdida y el peso de la responsabilidad. Después de la cena, se sentaron juntos en el estudio de Nathan, bebiendo café y hablando de sus vidas. Elena se abrió más de lo que esperaba. Siempre pensé que podía hacer todo por mi cuenta, admitió, mirando fijamente su taza. Toda mi vida, he luchado por mantenerme independiente, por demostrar que no necesitaba la ayuda de nadie. Pero ahora, me estoy dando cuenta de que tal vez esa no sea siempre la mejor manera. Nathan asintió lentamente, con los ojos pensativos. Sé lo que quieres decir. Siempre me he centrado en el control, en mantener mi poder y mi éxito. Pero con Daniel, perdí el control. Y creo que eso es lo que más me asusta, darme cuenta de que, a veces, no podemos hacer todo solos. Elena lo miró y vio la vulnerabilidad en su expresión. Por primera vez, se dio cuenta de lo profundamente que el pasado de Nathan lo había afectado, al igual que sus propias luchas la habían moldeado a ella. Eran dos personas, diferentes en muchos sentidos. Española y, pero unidos por su dolor compartido y el deseo de redención. Supongo que no somos tan diferentes después de todo, dijo Elena suavemente, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Nathan la miró a los ojos, su propia sonrisa débil pero genuina. Tal vez no. Unas semanas después, Elena estaba sentada en la habitación del hospital junto a la cama de Mateo, con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Los médicos acababan de terminar de examinarlo y las noticias eran buenas, su salud estaba mejorando y los tratamientos habían tenido éxito. Mateo le sonrió, su pequeña mano buscando la de ella. Me siento mejor, mamá. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras le apretaba la mano. Estoy tan contenta, mi hijo. Vas a estar bien.
Mientras estaba sentada allí, sosteniendo la mano de Mateo, Elena pensó en todo lo que había sucedido, la humillación en el restaurante, las consecuencias virales, conocer a Natán y descubrir el secreto de Daniel. Había sido un torbellino de emociones, pero ahora, sentada junto a su hijo sano, sabía que había tomado la decisión correcta. Aceptar el dinero de Daniel no había sido una cuestión de orgullo o independencia, había sido una cuestión de amor, de hacer lo que fuera necesario para darle a su hijo una vida mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una sensación de paz. Miró a Mateo, con el rostro brillante de energía, y sonrió. «Vamos a estar bien», susurró. «Vamos a estar más que bien». Natán estaba sentado en su oficina, mirando el extenso jardín más allá de las ventanas de vidrio. El sol poniente proyectaba largas sombras, bañando la habitación con un tono dorado. Elena se sentó frente a él, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Habían llegado a un punto en el que el silencio hablaba más fuerte que las palabras. «¿Por qué no me contaste todo sobre Daniel desde el principio?», preguntó Elena, su voz tranquila pero con el filo de la tensión de sus conversaciones sin resolver. Natán suspiró, reclinándose en su silla, su rostro marcado por el cansancio de la culpa. «Porque no sabía cómo. No pensé que lo entenderías, o que incluso te importaría». Elena arqueó una ceja. «Me he visto arrastrada a todo esto. He aceptado el dinero de Daniel porque tenía que hacerlo, pero ahora me pregunto por qué me eligió. ¿Qué es lo que no me estás contando, Natán?» Natán se frotó la sien, el peso de su pasado caía sobre él. «Daniel y yo, no éramos cercanos. Tuvimos una discusión, una fuerte, poco antes de que muriera. Dije cosas que nunca podré retractar. Se fue, y nunca tuve la oportunidad de disculparme. Esa es la verdad». Los ojos de Elena se suavizaron, viendo el dolor que Natán estaba tratando de ocultar. «¿Por qué fue la pelea?». Natán hizo una pausa, su voz baja. «Por sus elecciones. Él no quería tener nada que ver con la familia o la riqueza. No podía entender por qué quería vivir como lo hacía, a duras penas cuando tenía acceso a tanto más. Y, lo acusé de abandonarnos». Elena exhaló lentamente, comprendiendo. «Así que cuando me viste, luchando por llegar a fin de mes como él, desencadenó algo en ti». Natán asintió, mirando sus manos. «Exactamente. No estaba enojado contigo, Elena. Estaba enojado conmigo mismo, por los errores que cometí con él». Al día siguiente, Elena se encontró caminando de un lado a otro por su apartamento. Mateo estaba dormido en su habitación, y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Pero la mente de Elena estaba todo menos tranquila. Desde su última conversación con Natán, un nuevo miedo se había infiltrado en sus pensamientos, un miedo de que su dependencia de la herencia de Daniel, y la creciente participación de Natán en sus vidas, la estuvieran arrastrando aún más hacia un mundo al que no pertenecía. No quería perderse en su riqueza y privilegio. Había luchado mucho para mantener su independencia, su sentido de la dignidad, y ahora, con cada día que pasaba, sentía que se le escapaba. No le resultaba fácil aceptar ayuda y, cuanto más dependía del apoyo de Natán, más temía volverse dependiente de él. Rosa pasó por su casa esa tarde, percibiendo la inquietud de Elena. «Parece que has estado despierta toda la noche. ¿Qué pasa?». Elena se mordió el labio, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tengo miedo, Rosa. He aceptado el dinero de Daniel, he dejado entrar a Natán en mi vida, pero no sé dónde termina. No quiero perder lo que soy. ¿Y si esto me cambia? ¿Y si me convierto en alguien que siempre depende de su ayuda?». Rosa suspiró, sentándose en el sofá desgastado a su lado. «Elena, no vas a perderte a ti misma. Has estado luchando toda tu vida. Aceptar ayuda cuando la necesitas no te hace débil. No cambia lo que eres». «Pero lo siento así», susurró Elena. «No quiero estar atada a ellos, a su mundo. Siempre he estado orgullosa de valerme por mí misma».
Rosa sonrió suavemente. Aún estás de pie. No has cambiado, Elena. Estás haciendo lo mejor para Mateo, y eso es lo que importa. Nadie espera que lo hagas todo sola. Elena se reclinó contra el sofá, con la mente todavía dando vueltas. Sabía que Rosa tenía razón, pero el miedo persistía, carcomiéndola. Tenía que encontrar una manera de equilibrar la aceptación de la ayuda sin perder su sentido de sí misma. Unas pocas días después, Linda Carrington llamó a la puerta de Elena. Elena abrió, sorprendida de ver a la madre de Nathan parada allí. Linda sonrió cálidamente, aunque había un aire de seriedad en su postura. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz suave pero firme. Elena asintió y la llevó adentro. Una vez que estuvieron sentadas a la mesa de la cocina, Linda no perdió tiempo en llegar al meollo del asunto. Sé que todo esto debe ser abrumador para ti, comenzó. Pero quería hablar contigo sobre Daniel. Hay cosas que deberías saber. Elena se inclinó hacia adelante, su curiosidad picó. ¿Qué tipo de cosas? Linda cruzó las manos sobre su regazo, sus ojos reflejaban años de arrepentimiento. Daniel siempre fue diferente de Nathan. Rechazó la riqueza, el privilegio, pero no estaba perdido. Tenía una visión de lo que quería en la vida, y no era lo que queríamos para él. Admiraba a la gente como tú, gente que trabajaba duro, que no tomaba el camino fácil. Es por eso que te dejó el dinero. Elena parpadeó y se le hizo un nudo en la garganta. Pero, ¿por qué yo? Solo lo conocí una vez y nunca me dijo quién era en realidad. Porque así era Daniel, dijo Linda en voz baja. No quería que lo juzgaran por su nombre ni por su familia. Cuando te conoció, vio a alguien que le recordaba la vida que quería. Eras resistente, independiente. Él admiraba eso. Elena se recostó en su silla, absorbiendo las palabras de Linda. Siempre se había preguntado por qué Daniel la había elegido y ahora, al oír la verdad, se sentía como una bendición y una carga al mismo tiempo. No sé si puedo estar a la altura de lo que él vio en mí, admitió Elena, su voz apenas era un susurro. Linda extendió la mano sobre la mesa y la colocó suavemente sobre la de Elena. Ya lo has hecho. Esa noche, Elena se sentó con Nathan en su estudio, la atmósfera entre ellos era tensa. Cuanto más aprendía sobre Daniel, más conflictiva se sentía sobre su lugar en el mundo de los Carrington. Nathan, comenzó Elena con cautela, necesito hablar contigo sobre algo. Nathan levantó la vista de su papeleo, percibiendo la seriedad en su tono. ¿De qué se trata? He estado pensando, sobre toda esta situación, dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sobre el dinero, sobre nuestra conexión, y estoy empezando a preguntarme si me estoy involucrando demasiado en todo esto. No quiero volverme dependiente de tu familia. Nathan frunció el ceño, su expresión era una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué quieres decir? Elena suspiró, frotándose la frente. Siempre he sido independiente. Siempre he manejado las cosas por mi cuenta, y ahora, con el dinero de Daniel y tu ayuda, siento que estoy perdiendo eso. Como si ya no fuera yo misma. La mandíbula de Nathan se tensó, su frustración burbujeando a la superficie. No te estás perdiendo a ti misma, Elena. Solo estás permitiendo que la gente te ayude, y no hay nada de malo en eso. Pero no se siente bien, insistió. Tengo miedo de estar convirtiéndome en parte de algo que nunca quise ser. De estar siendo arrastrada a tu mundo y perder el control de mi propio mundo. Nathan se puso de pie, caminando de un lado a otro de la habitación. ¿Crees que quiero controlarte? Estoy tratando de ayudar, Elena. Estoy tratando de compensar los errores que he cometido. Elena negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No se trata de ti, Nathan. Se trata de mí. No sé si pertenezco a tu mundo. Nathan se detuvo, volviéndose para mirarla, con los ojos llenos de dolor. Tal vez no. Pero pensé que estábamos construyendo algo real, algo que iba más allá del dinero y el estatus.
Elena miró hacia otro lado, con el corazón pesado por emociones conflictivas. Ya no lo sé. La discusión pesaba sobre Elena cuando regresó a casa esa noche. Se sentó en el borde de la cama de Mateo, mirándolo dormir pacíficamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Su salud había mejorado mucho desde que habían comenzado a usar la herencia de Daniel para sus tratamientos. Mientras estaba sentada allí, Mateo se movió, sus ojos somnolientos parpadearon y se abrieron. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó suavemente, su voz llena de preocupación. Elena sonrió débilmente, apartando un mechón de cabello de su frente. «No estoy triste, mijo. Solo estoy pensando». «Siempre estás pensando», dijo Mateo, sus palabras eran sabias más allá de su edad. «Pero las cosas están mejor ahora, ¿verdad? Dijiste que todo está mejorando». La garganta de Elena se apretó, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sí, lo están. Las cosas están mejor». «Entonces, ¿por qué sigues preocupada?», preguntó Mateo, su inocente pregunta fue directa al corazón de la lucha interna de Elena. Elena suspiró, inclinándose para besarle la frente. «Porque a veces, incluso cuando las cosas mejoran, es difícil dejar atrás viejos miedos». Mateo se acercó y la abrazó con fuerza. «No tienes que preocuparte, mamá. Eres fuerte». Elena cerró los ojos y lo abrazó fuerte. En ese momento, se dio cuenta de algo importante, había estado tan concentrada en mantener su independencia, su orgullo, que había olvidado lo más importante, ya no estaba sola. Tenía gente que se preocupaba por ella, que quería ayudarla. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejarlos. Elena estaba afuera de la tumba de Daniel Carrington, el aliento de Daniel se percibía en el aire fresco de la mañana. El cementerio estaba en silencio, el único sonido era el susurro de las hojas en el viento. Nunca se había imaginado parada allí, frente al hombre que había cambiado su vida silenciosamente sin que ella lo supiera. El hombre que había creído en su fuerza cuando ella había dudado de sí misma. La culpa que había pesado en su corazón desde que aceptó la herencia de Daniel se sentía más pesada hoy. Se arrodilló, trazando con los dedos sobre su nombre grabado en el mármol. Su mente se arremolinaba con pensamientos de los últimos meses, de la forma en que su vida había cambiado desde ese fatídico día en el restaurante. «Lo siento», susurró, su voz atrapada en la brisa fresca. «No sabía qué pensar cuando me enteré. Pero quiero agradecerte. No tenías que ayudarme, pero lo hiciste. Y por eso, Mateo está sano y estoy encontrando mi camino». Se puso de pie, exhalando lentamente, dejando ir la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Aceptar el dinero de Daniel no era una traición a su dignidad, era un reconocimiento del hecho de que, a veces, la ayuda era necesaria y no la hacía débil aceptarla. Daniel la había visto luchar y había elegido hacerle la vida un poco más fácil, así como ella ahora había elegido aceptar su ayuda con gracia. Tras echar una última mirada a la tumba, se dio la vuelta y caminó de regreso al auto, sintiéndose más liviana que en meses. Esa tarde, Elena estaba de nuevo afuera de la mansión de Nathan. Lo había estado evitando desde su discusión, sin saber cómo abordar los sentimientos que habían aflorado. Pero después de visitar la tumba de Daniel, supo que era hora de enfrentar sus miedos y sus sentimientos. Nathan abrió la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y vacilación. «Elena», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «No estaba seguro de volver a verte». Elena sonrió suavemente y entró al espacioso vestíbulo. «No estaba seguro de volver. Pero necesitaba hablar contigo». Se sentaron en el estudio, la misma habitación donde habían discutido unos días antes. La tensión entre ellos era espesa, pero Elena estaba decidida a aclarar las cosas. «He estado pensando mucho», comenzó, con voz firme. «Sobre todo, Daniel, el dinero, tú y yo. Y me he dado cuenta de algo importante». Nathan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. «¿Qué es eso?». «He estado tan concentrada en mantener mi independencia que he estado alejando a la gente,
incluso cuando intentan ayudarme, admitió Elena, su mirada se encontró con la de él. Pensé que aceptar ayuda significaba perder el control. Pero estaba equivocada. Aceptar ayuda no me hace menos fuerte. No me hace menos de lo que soy. Nathan asintió, sus ojos se suavizaron. Sé que ha sido difícil para ti, y nunca quise hacerte sentir como si te estuvieras perdiendo a ti misma. Solo quería ayudar. Elena sonrió, su corazón se calentó por su sinceridad. Lo sé. Y lo aprecio. Pero tenemos que ser honestos el uno con el otro sobre nuestra posición. Esto ya no se trata solo de dinero o del legado de Daniel. Se trata de nosotros. La respiración de Nathan se entrecortó ligeramente, pero asintió. Tienes razón. No se trata solo de la herencia o de lo que Daniel quería. Me preocupo por ti, Elena. Me preocupo por Mateo. Y no quiero que sientas que estás en deuda conmigo por el dinero de Daniel. Elena tomó su mano y la apretó suavemente. No me siento obligada. Pero siento algo entre nosotros y creo que vale la pena explorarlo, si podemos ser honestos el uno con el otro. La sonrisa de Nathan era pequeña pero genuina. Me gustaría eso. Unos días después, Nathan y Elena estaban sentados en una mesa en un pequeño café, bebiendo café mientras Mateo jugaba en el parque cercano. El sol brillaba y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elena se sintió en paz. He estado pensando en el futuro de Mateo, dijo Nathan, su tono pensativo. Ahora que las cosas se han calmado, me gustaría ayudar a crear un fideicomiso para su educación. De esa manera, siempre tendrá algo a lo que recurrir. Elena dudó, la oferta era generosa pero despertaba viejos temores. Nathan, aprecio la oferta, pero no quiero que Mateo sienta que depende de nadie más que de sí mismo. Nathan asintió, entendiendo su preocupación. Lo entiendo. Pero no se trata de hacerlo dependiente. Se trata de darle oportunidades. Todavía tendrá que trabajar duro para todo lo que quiere, pero esto asegurará que tenga la oportunidad de perseguir sus sueños sin preocuparse por el dinero. Elena consideró sus palabras, dándose cuenta de que no se trataba de control, se trataba de seguridad. De darle a Mateo el futuro que siempre había soñado pero que temía no poder proporcionar. Ella asintió, sonriendo suavemente. Tienes razón. Le daría oportunidades que yo nunca tuve. La sonrisa de Nathan se ensanchó. Exactamente. Y quiero estar allí para ayudar, como pueda. Una semana después, Elena se encontraba de pie con Nathan y Mateo en la puerta principal de la finca de Carrington. Linda los había invitado a cenar, una oportunidad de reunirse como algo parecido a una familia. Linda los recibió cálidamente, su actitud regia se había suavizado por los últimos meses. Había llegado a respetar a Elena, y aunque todavía eran diferentes, habían encontrado un punto en común en el amor por sus familias. A medida que avanzaba la noche, Linda llevó a Elena aparte al estudio. La habitación estaba llena de recuerdos, viejos retratos de los Carrington, artefactos de la larga historia de su familia. Gracias por venir esta noche, dijo Linda, con voz suave pero sincera. Sé que no ha sido fácil integrar nuestras vidas de la manera en que lo hemos hecho. Elena sonrió. Ha sido un viaje, pero creo que todos estamos encontrando nuestro camino. Linda sintió, sus ojos reflejaban años de experiencia. Me recuerdas a Daniel en muchos sentidos. Fuerte, independiente y sin miedo a decir lo que piensas. Él te admiraba por eso. Quiero que sepas que, pase lo que pase, tú y Mateo siempre serán parte de esta familia. Elena sintió una oleada de gratitud, pero también entendió que no se trataba solo de lazos familiares. Se trataba del respeto mutuo y de las decisiones que habían tomado para estar juntos. Gracias, Linda. Eso significa mucho para mí. Linda sonrió, su mano descansando suavemente sobre el brazo de Elena. Cuida a Nathan. Él necesita a alguien como tú en su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre el vecindario,
Elena, Natán y Mateo caminaron por el parque cerca del apartamento de Elena. Mateo andaba en su nueva bicicleta, un regalo de Natán, riendo mientras pasaba a toda velocidad junto a ellos. Elena sonrió, mirando a su hijo, sintiendo una sensación de esperanza que no había conocido en mucho tiempo. Natán caminó a su lado, su mano rozando la de ella mientras caminaban juntos. «Has recorrido un largo camino», dijo Natán, su voz llena de admiración. «Tú también», respondió Elena, su corazón hinchándose con una calidez que no había esperado. «Creo que ambos lo hemos hecho». Natán se rió suavemente. «Nunca pensé que mi vida resultaría así. Pero me alegro de que así fuera». Elena asintió, con los ojos fijos en Mateo. «Yo también». Cuando llegaron al borde del parque, Elena se detuvo, mirando a Natán con una mezcla de gratitud y afecto. «He pasado tanto tiempo luchando por valerme por mí misma, por demostrar que no necesitaba la ayuda de nadie. Pero he aprendido que está bien apoyarse en la gente, siempre y cuando no te pierdas a ti misma en el proceso». Natán sonrió, con comprensión en sus ojos. «Y tú no te has perdido a ti misma, Elena. Solo te has vuelto más fuerte». Elena tomó su mano, con el corazón ligero y lleno de esperanza. «Creo que tienes razón». Cuando el sol se puso en el horizonte, iluminando el parque con un cálido resplandor dorado, Elena sintió que una sensación de paz se apoderaba de ella. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y sabía que, sin importar los desafíos que la aguardaran, tenía la fuerza y el apoyo para enfrentarlos.